es sólida. Sociales, Felipe, tienen memoria y como a los tuiteros les encanta hacerle arqueología, y me parece que es un gran ejercicio, Sí. al presidente Petro le están recordando esta mañana, a propósito de este tema de Ecopetrol y su alianza con PDVSA, una entrevista que dio aquí en Blue Radio, Felipe, junio del año pasado, junio del año 2022, entre primera y segunda vuelta. Entrevista en la que prometía que no se le iba a ocurrir conectarse al tubo de Venezuela, que es exactamente lo contrario de lo que están anunciando hoy, para que usted se dé cuenta cómo hacen una cosa, cómo dicen una cosa en campaña y cómo hacen otra cosa. La verdad, Néstor, es que después de oír uno al ministro, pues lo que a mí me queda claro, no sé si a ustedes, es que todo es una improvisación. Va, hace unos anuncios, los da como un hecho, no hay estudios técnicos, no saben dónde van a ser las explotaciones, no saben qué tipo de convenio harían con PDVSA. Están cambiando de argumento porque usted, como acaba de escuchar en esta entrevista, yo estaba con la teoría de que no íbamos a buscar más petróleo en Colombia por razones del cambio climático, ¿no? Porque son energías fósiles y tal. El ministro de Minas de Colombia acaba de decir en esta entrevista que no es cierto, que era por razones económicas. Pero también dice, hay un componente técnico, que es porque el petróleo en Colombia es pesado, a diferencia del petróleo de Venezuela, que es liviano. Sí, yo el tema técnico no lo conozco, pero sí. Pero Felipe, pero esto sí es pegárselo uno al tubo de Venezuela. Felipe, sobre ese tema que señala el ministro de que el crudo venezolano es más liviano que el colombiano. No solamente la bibliografía dice todo lo contrario. A esta hora, por lo menos 2 expertos venezolanos me están escribiendo a decirme que eso que señala es absolutamente contraevidente y que es falso. Víctor Duque, por ejemplo, me está diciendo lo siguiente. Estos Néstor, son expertos que le escriben a usted desde Venezuela. Así Ricardo. es, sí señor. Las mayores reservas de crudo venezolano están en la faja del Orinoco y es crudo extrapesado. Las reservas de la frontera también lo son. Pero por eso son digo, además pozos inactivos los que están en la frontera desde la época de Álvaro Uribe, o sea, por lo menos hace 13 años están Ricardo, inactivos a estas alturas, pregúntele a sus amigos que le están escribiendo desde Venezuela. La razón por la que nosotros no vamos a buscar más petróleo y gas en Colombia es por un tema de cambio climático, o es un tema económico, o es un tema de que el petróleo es liviano en Venezuela y en Colombia es pesado. Al final de cuentas, digo, se comienzan a mezclar tantas cosas, Felipe. Se suman más oyentes venezolanos, muchos de ellos conocedores del petróleo. Además, recuerde usted que Venezuela ha crecido de la mano de la industria del petróleo. Venezuela tiene una de las más grandes reservas del mundo, a pesar de la crisis que hoy tiene PDVSA, que es otro de los puntos a tener en cuenta. Y me dicen exactamente, el petróleo venezolano es básicamente petróleo pesado. Le digo, no es como lo dice el ministro. Le digo porque tiene una mezcla. El tema, Paola, no es solamente de los que le escriben al doctor Ospina. Me dice un oyente, Venezuela, Felipe, importa petróleo liviano para diluir el petróleo pesado que produce Venezuela. Es decir, el ministro, yo creo que allí tiene que aclarar un poquito cómo va a ser el tema alrededor de cuál es la razón por la que vamos a hacer una alianza. Es que no tienen idea, Néstor. Mire, Paola, usted le empezó a preguntar muy concretamente y muy puntual, Paola, y no pudo responder nada. Le pido el favor, el ministro de Minas es un hombre que sabe del sector y hay que tratarlo con respeto. Bueno, probablemente sabe mucho, pero no lo respondió aquí en esta entrevista, porque mire, no dijo cuáles son los pozos a pocos kilómetros de la frontera entre ambos países en los que operaría esa sociedad de Ecopetrol PDVSA. No dijo por qué en Venezuela sí se pueden explorar nuevos campos, pero en Colombia no se pueden firmar nuevos contratos. No dijo si es que entonces vamos a importar gas y petróleo directamente desde Venezuela. Ahí se le fue a usted por la tangente. No dijo cómo se cumple entonces con la soberanía energética si se depende de tener que traer gas y petróleo de Venezuela. No dijo tampoco, se lo preguntó Ricardo varias veces, le insistió, ¿cuánto costaría repotenciar y adecuar el gasoducto en caso de tener que importar gas de Venezuela? Tampoco. No dice cómo afecta a Ecopetrol el hecho de que PDVSA esté en lista Clinton, Néstor. Estatutos de Ecopetrol, donde dice que está prohibido hacer negocios con compañías que estén en la mira de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto no es tan concreto todavía, está en etapa de exploración, literalmente hablando de petróleo. Señora Aurelio, 846. Este es un proyecto que, de concretarse, no se concreta antes de 5 años.
Pero aquí lo que es preocupante es exactamente lo que había dicho aquí el presidente de la Unión Sindical Obrera de la USO, César Loza, en los micrófonos de Blue Radio. ¿Por qué se está desestimando la inversión en el país? ¿Por qué se empieza a pensar en otras latitudes cuando Colombia, para mantener su soberanía energética, requiere inversiones de 4.500 a 5.500 millones de dólares al año? Pero él me acaba de decir que se puede mantener la soberanía, inclusive importando petróleo y gas desde Venezuela. Bueno, pues sí, uno puede decir de todo, pero Néstor, le quiero decir esto, me está sonando, me está repicando que hay problemas de liquidez y de caja en Ecopetrol que permiten, o que no permiten precisamente, esas proyecciones de inversión. Estamos con problemas graves. Con el pobre del barrio. Bueno, por eso, tras de cotudo papera, si quieres que se lo diga. PDVSA sobra recordar que está en una crisis profunda, durísima, económica, que PDVSA ya no es la empresa que producía. No, pero Ecopetrol también. Diarios, que fue lo que... No, Ecopetrol también. Es que Ecopetrol tiene 2/3 partes de sus activos endeudados. El índice de liquidez de Ecopetrol es un índice que a duras penas le da para los gastos de caja ordinarios. Es conocido que Ecopetrol tiene problemas de caja, y hay algo que tiene que aclararnos el ministro y el presidente de Ecopetrol. A cómo le está costando sacar el barril de petróleo hoy a Colombia. Es cierto que se le subió el precio de $35 a $65. Y también decir algo, Néstor. En Colombia hay crudos pesados, hay crudos livianos y hay crudos medianos. Por ejemplo, en Magdalena Medio hay unos crudos que son entre pesados y livianos. Porque eso no es en absoluto. Venezuela produce petróleo pesado, ¿verdad? Claro, porque son petróleos también de yacimientos bituminosos, la mayoría de ellos. Claro, Venezuela es el primer país del mundo con reservas petroleras que están incrustados dentro de roca, dentro de roca y no son de yacimiento de pozo, digamos, crudo, tradicional. El tema es técnico, yacimientos bituminosos, pero creo que también pasa por algo de geopolítica y por algo de amigos. Al final de cuentas, el gobierno Petro es amigo del presidente Maduro, del gobierno de Venezuela. Es que hay que meterle una mirada política al tema, digamos. Esto al final también es echarle una mano a su socio y amigo Nicolás Maduro, ¿no? Esto no solamente es un tema meramente técnico. Estamos buscando una explicación técnica de algo que es puramente subjetivo y político. Claro, señor Álvaro. Claro que hay implicaciones políticas, y hasta yo, que no sé de eso, pues sabía que el petróleo venezolano es pesadísimo. Eso implica que por eso tenía una refinería propia en Texas para hacer ese tratamiento y tal. Pero el punto es, y obviamente el gobierno Maduro no es un proveedor confiable, y ser socio de PDVSA pues es muy delicado en el mundo hoy. Pero hay un hecho visto a largo plazo que sí es importante. Cuando un país puede tener limitaciones de petróleo y es vecino del país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, es decir, puede traer ese petróleo relativamente barato porque está cerca, pues debería tener una política económica internacional pensando en eso, no solamente Álvaro, en el fanatismo ideológico del momento. Su razonamiento suena perfecto, pero ¿y entonces por qué vamos a dejar nosotros de explorar petróleo? No, es pensando en el futuro. Por eso. Si realmente va a haber escasez, pues ahí están las reservas más grandes del mundo. Produciendo en su país. Si estamos pensando en el futuro, no sacrificamos. Y así va a ser. Y así va a ser, Néstor, pero estratégicamente esas reservas pues hay que mirar en términos de costos, y sobre todo hay que tener disponibilidad de ellas si en unos años de verdad hay problemas de reservas. Sí. A mí lo que me aterra es el tema filosófico, porque amén del tema de la lista Clinton, que podría levantarse el año entrante en el 24, o el tema de la inversión, ¿cómo vamos a decir en un momento, en cabeza del presidente de la República en la ONU, que Colombia va a parar la inversión en petróleo porque los combustibles fósiles son venenosos? Y entonces ahora los de al lado de la frontera, del lado de allá, ya esos no son venenosos, esos sí son buenos. Néstor, y adicionalmente, espéreme un segundito, y adicionalmente hablan de soberanía energética. Entonces, aquí no vamos a explotar nuestra riqueza para salvar a la humanidad, pero para salvar la humanidad, del lado de allá, sí vamos a desinvertir en nuestra propia empresa de petróleos, que es Ecopetrol. O sea, para empobrecernos nosotros y enriquecer a los vecinos por razones políticas. O sea, es un contrasentido todo.
Alguien, Felipe, me sugiere que le pregunte al ministro de Minas, y tiene razón, Sí. la diferencia entre la huella de carbono de petróleo exportado con 200 kilómetros de distancia, Claro. que es lo que pasa en Colombia. Aquí es venenoso y allá no. En Arauca hay petróleo, pero del lado de la frontera de Venezuela también hay No, petróleo. y la huella de carbono también, Néstor, del petróleo que viene del Golfo de México, pero realmente es que no hay ningún problema en pegarse del tubo de Venezuela. Lo que es un verdadero despropósito, Néstor, es pegarnos del tubo sin antes desarrollar nuestro propio potencial energético, prohibir la exploración de nuevos yacimientos en Colombia, supuestamente para salvar al mundo. Si nosotros siguiéramos explorando, buscando nuestro petróleo, seguramente no necesitaríamos. estaríamos en estas, pues. Claro, vamos a seguir, y en eso sí tiene razón el ministro. Digamos, crudos ligeros se necesitan en la refinería de Cartagena, por ejemplo, para cierta producción, pero eso lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que realmente no tiene sentido generar regalías en Venezuela, generar empleos en Venezuela y no hacerlo primero en Colombia. Es que si nosotros tuviéramos plenamente desarrollada nuestra industria de hidrocarburos, pues maravilloso que con toda esa utilidad invirtamos en otros países y traigamos más riqueza a Colombia. Pero en orden, por favor, es que realmente el discurso se ha vuelto absolutamente incoherente. Supuestamente no autorizamos nuevos contratos de exploración de hidrocarburos para salvar al mundo, pero salvamos al mundo entonces invirtiendo en Venezuela para sacar el mismo crudo que es igual de contaminante que el que encontraríamos en Colombia. Eso no tiene presentación. Sobre todo vamos a depender de Venezuela hacia el futuro. Felipe, es que la pregunta no es que no respondió el ministro de Minas, que me preguntan aquí algunos oyentes, ¿y por qué no le insistió? Es que la pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué es malo buscar petróleo en Colombia y por qué es bueno buscar petróleo? Pero además dice el ministro algo que lamentablemente no es cierto, Néstor, y él dice que no se ha dado la orden de no avanzar en la exploración y explotación petrolera en Colombia. Pues claro que se dio la orden. Aquí no hay nuevas licencias para la exploración de petróleos. Y lo más reciente que se supo fue con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando llegó a esa cartera que dijo que iban a pedirle un nuevo estudio a la ANH. Esta fue información que revelamos el viernes aquí en Blue Radio con Marcela Peña, para que dijera cuáles eran los estados de las reservas actuales en los pozos actuales. Nunca se contrató, nunca se le dijo a la ANH que hiciera ese estudio. Por lo tanto, hasta junio del año entrante, Néstor, no se va a dar ninguna licencia de exploración o explotación petrolera en Colombia. Y ya vamos a completar en ese momento 2 años. 2 años del gobierno, es decir, en la práctica lo están ejecutando. 8 de la mañana. Lo que Néstor, lo cumplieron. Pero si por el lado de Venezuela llueve, por el lado de Ecuador no escampa. Me están comunicando que Ecopetrol también decidió no seguir transportando el crudo de los carpos de Putumayo y de Orito y que terminan en Tumaco por oleoducto trasandino de Ecuador, de Colombia, sino por otro oleoducto distinto a los propios de Ecopetrol. Me lo comunica el presidente de la Unión Sindical Obrera, el señor César Loza. Ya que le está escribiendo Loza, Aurelio, pregúntele si es que ellos no apoyaron al presidente Petro hace un año. Pues sí, pero... Dígale a Loza, dígale al presidente de la USO, pero sí hace 1 año y 3 meses le estaba haciendo campaña al presidente que está haciendo eso. Bien, dígale a Loza que yo le mando felicidades. Pero si se retractó Santos en la asamblea de la ANIF, no lo oyó. Si se retractó Santos, que fue el principal promotor de Petro, pues también los de la USO tienen el derecho a retractarse o no. 8 de la mañana. Recuerda que Santos dijo que Petro estaba destruyendo sobre lo destruido. Les voy a fue la sentencia mortal que le dio Santos a Petro. No, a mí hay Entonces, otra cosa. pues, perdónele a Loza y cójale a Santos. No, a mí hay otra cosa que me llama la atención. El presidente Petro, que es tan criticado por incumplir todo, por llegar tarde a todo, por dejar a la gente colgada en las citas, eso sí, al presidente Maduro, cada 3 meses allá está como un relojito. Ha ido más a Venezuela que a La Guajira y al Chocó. Total, 8 de la mañana, como un relojito siempre.